Ahí estaba el despacho de Javier Soto de Diario de Valdivia desde justamente el lago Ranco, como se puede apreciar, con bastante lluvia durante esta tarde, viento también, y eso será parte además de la investigación de lo que ocurrió, que ya inicia la Dirección General de Aeronáutica Civil. Bueno, y quien voló muchas veces en su helicóptero junto al expresidente Piñera fue el actual senador de Renovación Nacional por la región de los lagos, Carlos Ignacio Kuchel, a quien tenemos en el estudio. Y en avión también. Y en avión también, ¿cierto? Tocó venir de Inío a Puerto Montt en avión, piloteando él. Inío, que está al sur de Quellón, muy sí, lejos, eso, sí, claro. a 7 horas de navegación de Quellón. Por la cordillera, digamos por el mar, por el borde. ¿A él le gustaba pilotar? Sí, bueno, a mí me preocupaba cuando piloteaba, me preocupaba más cuando piloteaba el avión que cuando piloteaba el helicóptero. Y era bromista, era divertido, era interesante. Una vez nos tocó que íbamos a Manao, desde acá de La Paloma, y no podíamos despegar porque había una nube justo sobre Puerto Montt. Y nos llamaban de allá de Manao, Claudio Alvarado, que estábamos en campaña, bueno, vénganse, no podemos porque está ahí nube. No, está totalmente despejado, decía. Bueno, y al final despegamos como a las 2 y la reunión era a las 9 de la mañana. Pero la nube no se movió de Puerto Montt. Es que así es el clima aquí. Así es. Y no nos creían. Y en esos viajes viajaban, porque él tenía un helicóptero relativamente pequeño, me acuerdo en esa época. 4 personas, sí. Que probablemente el que tenía Yo en la creo actualidad. que es el mismo, fíjate. Sí, que un helicóptero bastante un caballo blanco del cielo. Y claro, y en ese helicóptero muchas veces viajaste solo con él, ¿no? Sí, me tocó. Bueno, el teléfono no ha parado de sonar durante la tarde, me imagino yo también como senador de Renovación Nacional, pidiendo reacciones. ¿Y cuál es la reacción tuya, un hombre que lo conociste tanto como parlamentario, como presidente de la República, en tu calidad de senador, de diputado, de dirigente político? ¿Cuál crees que es el legado de Piñera? Es una pena grande, es como cuando se te muere un profesor, un amigo, un hermano, es una cosa grande porque, bueno, yo estuve desde el año 90 con él trabajando en los temas de presupuesto, Hacienda principalmente. Él era un hombre totalmente estudioso, bueno, siempre fue el mejor alumno donde actuaba. En Chile y en el extranjero competían con su hermano, los dos que eran extraordinarios. Con José Piñera, digamos. Con José, manejaba muy bien las cifras, tenía gran capacidad para descartar antecedentes que no eran relevantes en las decisiones, era muy ordenado y productivo para dirigir reuniones. Compartía información, iba al grano y se terminaba la reunión, no perdía el tiempo. Era muy amigo de los números, de los datos duros, digamos. Sí, y tenía muy buena información y relacionaba cosas aparentemente distintas, las relacionaba. Bueno, un hombre muy, yo creo que extraordinario. A ver, de las personas con las que he trabajado en mi vida, él es el más rendidor. Él hacía 7 cosas mientras yo podía hacer una, ya media. Pero él podía hacer muchas cosas a la vez. Siempre estaba, bueno, tú me comentabas acá que estaba por ser entrevistado y él estaba dirigiendo cosas a nivel, claro. Él acá en este estudio estuvo por lo menos 3 veces como presidente de la República. Y claro, y una vez me pidió la oficina incluso y por 15 minutos era La Moneda, digamos. Estaba dirigiendo el país desde acá. Pedía computador y qué sé yo, una impresora y se ponía a conectarse, digamos. Y conectado con la prensa, con temas. Anotaba mucho en unos blocs rojos, Colón. Sí, siempre algo. Se prestaba para hacerle, le hacíamos broma por eso. A ver, de cada cosa me río un poco, estoy apenado, pero ¿sabes lo que pienso? ¿Tú te acuerdas cuando falleció Douglas Tompkins en un kayak? Así es. Ahora falleció Sebastián en su helicóptero blanco, su caballo blanco del cielo, y casi quirúrgico porque muere solamente él, y los otros no mueren, se salvan. Claro, de acuerdo a las primeras indagaciones, aparentemente no se pudo sacar Oí que tal vez tuvo un ataque al corazón. También puede ser, hay entonces varias se preocupó posibilidades de que cayera bien el helicóptero nomás, pero él Claro, no... porque los demás pasajeros nada les pasó, claro. Pudieron salir por sus medios, digamos. Estamos elucubrando. Claro. Pero es morir así de un pencazo. Y él era así, pues era una mezcla de intelectual,
potente, era un gran intelectual, un gran economista, pero también era de acción, era físico, le gustaba el deporte, todos los deportes, el fútbol, fue presidente de Colo-Colo, accionista, los negocios, era múltiple. Y en lo político, Carlos Ignacio, ¿cuál sientes tú que va a ser el legado? Porque él dijo más de alguna vez en las críticas del día a día, que la política tiene mucho del día a día, que la historia deberá juzgarlo probablemente, porque a él le gustaba también bastante la historia. ¿Cuál tú crees que va a ser el legado de Piñera para el futuro, cuando la historia Yo creo que él va a quedar ligado a la política post-gobierno militar, porque él fue artífice, diseñador, estratégico y político desde el punto de vista de Renovación Nacional, de la oposición en ese momento, de los acuerdos parlamentarios en materia tributaria, materia laboral previsional de la época, del año 91, que permitió un tremendo crecimiento y una transformación total del país. Y Chile es irreconocible, éramos un jaguar de América, etcétera, un modelo en muchos aspectos, que nos fuimos empantanando, y como aquí mismo lo dije hace mucho tiempo, a partir del 2014, hace 10 años ya, con la reforma tributaria el país se detuvo prácticamente. Y seguimos gastando como si estuviéramos creciendo al 5%, y todo es deuda que se acumula ahora. Complicado. Y ahora, al morir, por la información que daban ahí, un periodista precisamente, él, bueno, y ya lo vamos a saber con sus amigos y la gente vinculada al tema de vivienda de su equipo, porque él mantiene todas las conversaciones con la gente. Él estaba preparando propuestas de reconstrucción para la catástrofe de los incendios de Valparaíso. En eso estaba, y estaba de vacaciones, pero en eso había estado. Claro, estaba en la casa de un amigo precisamente ahí en el lago Ranco, porque históricamente estaba, desde que fue presidente, vacacionando siempre ahí en la zona de Futrono, en Bayacoy, que habitualmente en el verano vacacionaba, pero además lo hacía con un poco de prensa, hacía de repente alguna actividad, etcétera. Y claro, en elementos de lo que fue la pandemia, internacionalmente se le ha reconocido, y veía ahí medios internacionales de lo que fue su manejo precisamente de la compra de vacunas y todo lo que significó para Chile. Él estaba al día de la ciencia también, de los avances científicos, técnicos, políticos, institucionales, informáticos, computacionales. Él estaba, era un lector, era un hombre inteligente y seleccionaba, leía mucho, pero seleccionaba algunas cosas y de repente se llevaba tu libro. Y diferencias políticas, tú que tuviste tantos años ahí en el Congreso con él, en el Parlamento, en el caso personal. Yo tuve una gran diferencia, porque yo era partidario en el plebiscito del sí y era partidario del no, por ejemplo. Es una gran diferencia. Pero, a ver, yo le atribuía más importancia a eso que él. Y eso a mí se me acabó el año 91, más o menos, que empecé de frentón a admirarlo y a mirarlo como presidente de la República por sus capacidades, que yo adquirí esa admiración viendo su trabajo en la Comisión de Hacienda del Senado, y yo estaba en la Comisión de Hacienda de la Cámara y me tocaba trabajar con él, y solamente iba a aprender y a pasar vergüenza, porque él sabía mucho de todo. Y como te digo, manejaba datos, cambiaba, tenía una carpeta de cada cosa. Cuando venía acá venía con una carpeta de la región y preguntaba, casi para reírse uno, preguntaba aspectos que, bueno, yo como me tocó hacer el plan de desarrollo comunal de Puerto Montt, tuve la suerte de saber algunas cosas, pero era muy fiero con la materia de la información. Bueno, y después a sus ministros les hacía esos cara a cara que dicen. Claro, que era casi como un examen. Que era un examen periódico de temas que había que tomarlo por el lado bueno, porque muchos creían que él se burlaba, porque era como burlón a veces, pero no, él tenía, era bueno de sentimiento, y lo otro, que tenía una capacidad tremenda para olvidar. Oye, si tú discutías con él ligerito, olvidaba, y se le olvidaba que habías discutido, y uno queda, yo por lo menos demoro en zafar, en digerir la cosa. En digerir las cosas. Yo esa capacidad la admiro, porque mi papá tenía esa capacidad de olvidar las peleas. Yo me quedo pegado en una cosa, en un rincón, y debiera olvidar. Eso tenía él.
porque a él le pegaron varias cuchilladas, digamos, en política, y él olvidaba, superaba. Era interesante. Ahora, Bueno, y le tocó como presidente, además, probablemente vivir el episodio más complejo que ha tenido nuestro país durante las últimas décadas, que es el estallido social. sí. Y claro, y Le ahí hubo tocaron- mucha crítica. sí, le tocaron varias cosas gravísimas. Esa es la peor, como dices tú. Pero De le la tocó la oposición y de reconstrucción su del propio terremoto. sector también, ¿no? Sí, le tocó la reconstrucción del terremoto, reconstrucción de los incendios, la pandemia, además del estallido. No, le tocó. Bueno, y eso se notaba en sus arrugas de la cara y en el color de su pelo. No, él, si tú ves una foto cuando entró, bueno, el tiempo pasa para O todos. sea, el peso de ser presidente de la peso, República, yo creo que lo siente cualquiera que llegue a ese cargo. Pero más aún una persona como él, que revisaba todos los rincones de la información, todo lo que es pertinente, todo lo miraba con 3 o 4 miradas, digamos. Si uno volaba con él iba mirando los bosques, las variedades de la vegetación, los caminos, donde faltaba camino, donde podría ser un camino estratégico, por ejemplo, una rampa, un puente. Entonces, ¿En qué zonas, por ejemplo, de acá? no, aquí me tocó ir a Muermo con Carlos Recondo, que ahí nos hizo una broma. Y después, Él pilotando, ¿no? Él pilotando. Después hasta Chonchi y a Quillón también. Bueno, y después volar de vuelta de Inío a Puerto Montt, en avión. Y todo lo otro en helicóptero siempre. ¿Y cómo lo sentías tú como piloto? ¿Disfrutaba el tema? ¿Usted le En daba avión cierto...? para nada, en avión para nada, pero en el helicóptero sí disfrutaba. Pero el avión encuentro que se atravesaba al viento. Digamos, el viento venía aquí, nosotros íbamos. No, ¿Más de algún susto pasaste, no? yo pasé de susto ahí, me preocupaba. Pero a él no le importaba y él iba pendiente de las loberías, iba pendiente de otras cosas, y yo decía, pero debiera preocuparse del avión, vamos atravesados aquí, po". O sea, pilotaba avión aparte, porque yo lo conocí más como piloto de helicóptero, Sí, ¿no? él De pilotaba avión no. avión, sí, aviones chiquititos, sí. Sí, claro, como los que se usan acá. No los de LAN. Claro. Y yo recuerdo como presidente de la República incluso pilotó, que llamaba mucho la atención al extranjero y a los extranjeros por un tema de seguridad casi nacional, como presidente de la República en ejercicio, Bueno, pilotaba solo, digamos. Y tuvo incidentes, pues, y aterrizaje. aterrizó en una carretera, recuerdo. Claro. Es que él era, a ver, él tenía algo de niño también en eso, ¿ah? Tenía algo de niño, algo de aventurero. Por eso yo admiro su muerte con todo respeto, que me perdonen todos, pero yo admiro esa muerte quirúrgica casi. Una muerte de él. Sí. Muy en su estilo, dices tú. Sí, claro. Como Tompkins, que murió en su calle, conocí tanta gente. Haciendo lo que le gustaba, en el sí, fondo, eso dices sí, tú. que uno dice qué pena, un accidente, qué trágico, pero conociendo la hechura de esta gente, a ver, él arriesgaba, se tiraba en paracaídas, en parapente, bueno, fútbol, tenis, de todo jugaba, algunas cosas bien, otras no tan bien, pero era movido, y era alegre siempre, participaba, bailaba sin ningún sentido de la vergüenza, no, un gran hombre. ¿Cuántos años lo conociste tú? ¿De qué época? Bien desde el año 90 hasta ahora. Bien, porque antes yo sabía de él como empresario, como ejecutivo, leyendo las revistas de economía. Y yo era bastante amigo y soy de José Piñera, que fue ministro, hermano mayor de él, que fue ministro del Trabajo, ministro de Minería, que hizo el estatuto de la minería, el creador de la AFP, recordemos también. Claro. Entonces, a quien también admiro. Y con el cual siempre tuvo una rivalidad. Sí. En las memorias por ahí, Sí, más de algún político lo ha recordado. Pero, sí. Pero mira cómo es la vida, pues, cómo es la vida. Yo creo que él debe estar sufriendo mucho. José Piñera, Pablo, Miguel, las hermanas, Guadalupe.
y la chiquitita Pichicha le dicen, pero no me acuerdo cómo se llama la Magdalena. La Magdalena, la hermana con la que están en la Fundación Futuro, que ese fue otro tema interesante. Y con la que iba en el helicóptero, ¿ah? O sea, los ocupantes del helicóptero, aparte del expresidente Piñera, eran precisamente Magdalena Piñera Echeñique, Ignacio Guerrero, Bautista Guerrero, hijo del empresario Ignacio. Ya. Ellos tres son los que iban en el helicóptero. Yo pensé que era un nieto, en vez de Bautista Guerrero, la información que tenía que podía ser un nieto. No, el hijo de Ignacio Guerrero, Bautista, el que iba, claro, más Magdalena Piñera en el helicóptero. Los tres salvan con vida, logran llegar a la costa, y queda atrapado en el interior del helicóptero el expresidente. Así que esa es la información que ya se confirmó durante la tarde de sí, esta yo jornada. Me imagino, a ver, yo conozco muchas personas que han fallecido de ataque cardíaco, yo me imagino que así como es la cosa y como se salvaron ellos y él no, y él parece que se preocupó de acuatizar lo mejor posible, pero no zafar el cinturón. Por eso imagino que pudo haber sido también un ataque cardíaco, porque la gente cuando tiene el ataque dice me siento mal, en fin, y quedan con algo de fuerza, pero después la pierden. Claro. O de las turbulencias producto del temporal que había también, que es otra de las posibilidades. Bueno, eso tendrá que dilucidarlo precisamente quien investigue este tema, y a propósito de eso es un fiscal aéreo de Puerto Montt, donde está la tercera brigada, de la cual depende la zona de la región de Los Ríos, por lo tanto, de la tercera brigada aérea de Puerto Montt es quien deberá investigar aquello, además de la investigación de oficio que inició el Ministerio Público y, por cierto, la Dirección General de la Aeronáutica Civil. Bien, pues Carlos Ignacio, yo te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Me imagino que un momento muy especial también, dada la larga historia política, que además... Siento una pena y una alegría y como un agradecimiento, como te digo, es como si hubiera fallecido un profesor. Y conociéndolo, él quiere que sigamos adelante y que a Chile le vaya bien, y creo que el gobierno tiene que considerar las propuestas que él estaba estudiando para la reconstrucción. Claro, me imagino que su equipo lo tendrá. Sí. Y a propósito de lo mismo, él después de mucho tiempo de silencio se había reactivado públicamente durante los últimos meses, con algunas propuestas, el viaje a Argentina con el presidente Boric, que lo invitó al avión presidencial, recordar el año pasado, y también eso hizo que empezara a marcar también en las encuestas. En las últimas encuestas ya había gente que lo estaba viendo, incluso como para una tercera posibilidad electoral, tal como ven también a la expresidenta Bachelet. Unas curiosidades de nuestro país, que hemos tenido a dos presidentes por 2 periodos consecutivos. Claro. A él le tocó entregarle una vez la banda a la presidenta y la presidenta se la entregó 2 veces a él. Una curiosidad también de lo que será nuestra historia. Bien, pues Carlos Ignacio, hasta una próxima oportunidad. Gracias por estar con nosotros compartiendo parte de la historia de Sebastián Piñera, parte de las anécdotas, parte también de lo que fue una persona que lo acompañó en más de una oportunidad en su helicóptero, pilotando él, tal como ocurría en esta jornada allí en el lago. Infinidad de campañas, casi todas las comunas de la región en campaña con él. Bien, pues Carlos Ignacio, hasta una próxima oportunidad.